Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for those who care for hoy oramos por los que cuidan a los ancianos. Heavenly Father, we love you. Padre Celestial, te amamos a ti que nos creaste por amor. Scriptures, you teach En us tus that escrituras nos te enseñas que no olvidas la bondad hacia los ancianos. we pray for those Te pedimos por aquellos que trabajan en el cuidado de los ancianos y por aquellos que ahora cuidan de un padre o madre anciana. generous heart. Dales corazones generosos, reduce sus cargas y recompénsalos con alegría y bendiciones, pues la caridad es la única cosa que hemos de llevar con nosotros a la eternidad. Christ our Lord. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of En the el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us acknowledge Hermanos, our sins. para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas los cielos y la tierra, mercifully hear escucha con amor las súplicas de tu pueblo bestow your y haz peace que on los días de nuestra vida Lord Jesus transcurran Christ, en your tu Son. paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de The Lord Samuel. said to Samuel, En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. But Samuel replied, Samuel How contestó: can I go? ¿Cómo voy a ir? Saul will hear of it. Si se entera Saúl, me To mata. this the Lord answered, El Señor le dijo: Take a heifer along. llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Invite Jesse to the sacrifice. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. You are to anoint for me Me ungirás al que yo te diga. Samuel did as the Samuel hizo lo que le mandó el Señor. When he entered Bethlehem, Cuando llegó a the Belén, elders of the los city, ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. Is your visit peaceful? ¿Vienes en son de paz? He replied, Respondió: sí, I have come to sacrifice. vengo a hacer un sacrificio al Señor. So cleanse yourselves. And Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. he also had Jesse Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. As they came, Cuando llegaron, Eliab, vio a Eliab y se dijo: the sin Lord's duda anointed está here ante el before Señor you. su ungido. But the Lord said to Pero Samuel, el Señor dijo a Samuel: Do not judge from his no mires su apariencia ni su gran estatura, because pues I have yo rejected him. lo he Not as descartado. man sees the La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, looks into the pero el heart. Señor mira el corazón. Then Jesse called, Jesé llamó a Abinadab presented him y lo before hizo pasar ante Samuel, Samuel. who said, Y Samuel "The Lord dijo: has not chosen him." tampoco a este Next, lo ha Jesse elegido el presented Señor. Shammah. Jesé hizo pasar a Samá, y Samuel dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. In the same way, Hizo Jesse pasar presented Jesé a sus 7 sons hijos before ante Samuel, But Samuel said to pero Jesse, Samuel dijo: The Lord has not a chosen ninguno de one estos of these." ha elegido el Señor. Then Samuel asked Preguntó entonces Samuel a Jesé: all the sons ¿no you quedan ya más Jesse muchachos? replied, Él "There is still respondió: the youngest, todavía who is falta el más tending the sheep." pequeño que está Samuel guardando el said to rebaño. Jesse, "Send Dijo for him. entonces Samuel a Jesé: manda We will que lo not traigan, begin the sacrificial porque no banquet comeremos until hasta he que arrives." haya venido. Jesse sent and had the young Mandó man pues brought que lo to them. trajeran. He was a ruddy, Era youthful rubio, youth to de bellos behold, ojos y hermosa making a presencia. splendid appearance. Dijo el Señor: The Lord said, There, levántate anoint him, y úngelo, for this is he. porque Then este es. Samuel, with the horn of Tomó oil in Samuel his el hand, cuerno de aceite y lo anointed him ungió in en the medio midst de of sus his brothers. hermanos. And from that day on, En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor when Samuel took his y leave, estuvo con él en he adelante. went to Ramah. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Verbum Domini. I have found David, my servant. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo. Once you spoke in a vision. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi I have siervo. found David, my servant. Encontré a David, My mi holy siervo, oil y I lo have he anointed ungido him, con óleo that sagrado, my hand may be para que mi always mano with him, esté siempre con that él my arm may y make mi him strong. brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi And he siervo. shall say of me, Él me "You are my invocará: father, tú eres my mi God, Padre, the rock, mi my Dios, mi Savior." roca salvadora. And I will make him the Y yo lo firstborn, nombraré mi highest of the kings primogénito, of the earth. excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender la esperanza que nos da su llamado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was passing through a Un field of sábado atravesaba el Señor un his sembrado. disciples began Mientras to andaban los ask, discípulos iban arrancando espigas. Los and the fariseos Pharisees le said, dijeron, "Look, why are they oye, doing ¿por qué what's hacen unlawful en on sábado Sabbath?" lo que no está He said to permitido? them, Él les respondió, Have you never ¿no han read leído of nunca lo David que and hizo David his cuando deeds, él y sus when hombres se he and vieron his faltos companions y were con hungry? hambre? How he went into the house Entró of en la the casa de officer Dios with en the tiempo del Athos and was sumo high sacerdote and ate Abiatar. the bread of offering Comió de los panes that only the presentados, priests could que solo lawfully pueden eat, comer los and shared it sacerdotes, with his y les dio companions. también a sus And he compañeros. said to them, Y The añadió, Sabbath was made el for man, sábado se hizo man para el for the hombre Sabbath. y no el hombre That is para el why the Son sábado. of Man Así que el Hijo del is Hombre even of es the Señor Sabbath. también del sábado. Verbum Domini. The first reading from 1 Samuel. La primera lectura del primer libro de Samuel es la escena de la unción de David como rey de Israel. Y sucede unos pocos años más tarde, sería presentado, y esto se hacía en privado por el profeta Samuel. El primer y previo rey fue Saúl, y todo esto sucede alrededor de 1000 años antes de Cristo. El reinado de David fue como del año 1010 al año 970 antes de Cristo. Y vemos que Israel no tenía rey en la época de los jueces y la gente pide un rey para ser como otras naciones, dice el texto. Significa que quieren tener ese poder quieren poder hacer guerra y no depender tanto de Dios. Quieren tomar el asunto en sus propias manos. Y el Señor se ofende ante esto. Lo ve como un rechazo. Y Samuel advierte al pueblo que si eligen un rey, que habrá conscripción, que sus hijos serán llamados a hacer guerra a nombre del rey, que habrá impuestos, que perderán propiedad y libertad. Samuel incluso dice que serán esclavos. Y esto sucede en la historia de Israel. La mayoría de los reyes son corruptos, no son buenos reyes, no son fieles a Dios y no cumplen con la ley, no ayudan al pueblo de Israel a cumplir la ley. Pero David, por supuesto, fue un buen rey. Él es el ícono de lo que significa ser rey. Y como ya dije, Saúl fue el primer rey y cuando es instituido tenían buena cantidad de problemas desde el comienzo. El nombre Saúl significa aquel que pidieron. Y vemos que David salió de la tribu de Judá y esta es la misma tribu de Jesús. En la Anunciación escuchamos que el Señor Dios le dará el trono de su padre David, pero Saúl es de la tribu de Benjamín, es del sur, fue el primer rey, era de buena apariencia, más alto que los demás, y fue elegido de entre todas las tribus. Pero al comienzo él no quería ser rey.
Fue ungido por Samuel en privado y luego presentado públicamente ante el pueblo. Y anteriormente había tenido muchas victorias sobre los enemigos de Israel, pero cometió grandes pecados. Se rehusó a esperar a que Samuel hiciera sacrificios en cierta ocasión. Y Samuel se enoja con él y predice o profetiza su caída, que ese sería el comienzo de su caída y que más adelante sería quitado. Pero el pecado incluso mayor es que desobedeció cuando estaba luchando contra los amalequitas. Estaba supuesto a destruir todo, las aldeas y la nación entera, y no lo hizo. Guardó parte del mejor ganado. Y Samuel lo juzgó por ello y le dijo que su reinado le será arrebatado y unge a David en privado y Saúl hace guerra contra... El primero David es conscrito en el ejército y tiene gran éxito y Saúl tiene celos de él y lo persigue durante unos años y más adelante los filisteos derrotan el ejército de Saúl y Saúl cae sobre su propia espada. Pero el reinado de Saúl fue principalmente militarista, no había tanto énfasis en legislar ni en la organización del reino y durante muchos años el reino había estado centrado en torno a Hebrón y David lo llevó más adelante a Jerusalén, donde más adelante llevarían el arca y donde más adelante Salomón construiría el templo en Jerusalén. Así que el día de hoy vemos la escena cuando David es elegido. Él era un sencillo pastor, tuvo inicios muy humildes. Después de ser ungido, él derrota a Goliat, tiene éxito en batalla, la gente lo aclama y es cuando Saúl se pone celoso de él y más adelante resulta en una guerra civil en Israel por quién habría de ser rey. Pero escuchamos esto y nos da gran consuelo cuando presentan a los hijos de Jesé ante Samuel. David es pasado por alto. Samuel recibe el mensaje de que debía de ungir a uno de los hijos de Jesé, hasta que finalmente le dicen que hay otro más. Le presentan a David y el Señor le dice, no lo juzgues por su estatura ni su apariencia, porque yo veo las cosas como las ve Dios y no como los hombres, porque los hombres ven la apariencia, pero el Señor ve dentro del corazón. El Señor ve dentro de todos nuestros corazones. Y es una hermosa frase sobre la cual podemos meditar, porque nosotros vemos la apariencia, vemos el exterior, solemos medir según los valores del mundo, pero Dios ve nuestros corazones. Y David tenía un buen corazón. Sabemos que cometió grandes pecados. Se acostó con Betsabé, la esposa de Urías, el hitita, y más adelante mandó a matar a Urías y tomó un censo, lo cual ofendió enormemente a Dios, pero él siempre se arrepentía y él nunca adoró dioses falsos. Más adelante buscó obedecer a Dios. A veces caía ante sus debilidades, pero solía enmendarse y buscar ser obediente a Dios. Y este es el papel de la autoridad genuina. No, el mundo a menudo ve la autoridad como un mero ejercicio del poder, pero la autoridad tiene como propósito llevar el orden de Dios a la tierra, fomentar el orden natural, la ley natural, los mandamientos de Dios, sus enseñanzas, poner en orden este mundo, enfocarlo hacia Dios. Incluso Dios dice que Él no hace nada por su propia autoridad. Él está buscando hacer la voluntad de Dios en su vida. Así que David
Tenía a Dios en su corazón. Era su centro. Siempre estaba buscando al Señor. El principio central de su vida. Y también debe ser igual con nosotros. Ponerlo al centro de nuestras vidas. Tomar todas las decisiones a favor de Dios, no contra Él. Hemos de ordenar nuestras vidas según Dios. Y eso es lo que David al final busca hacer. Y en el Evangelio del día de hoy vemos la constante batalla entre los fariseos y el Señor acerca de cumplir el sábado. Cuestionan porque están arrancando espigas el día sábado y le dicen que no es lícito, pero Jesús les recuerda de las Escrituras de cómo David y sus compañeros tenían hambre y comieron de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes. En aquel entonces no tenían un templo, pero tenían una tienda en donde guardaban el arca. Y en la parte de afuera tenían el sacrosanto, donde tenían el pan sagrado, del cual podían comer solamente los sacerdotes, lícitamente. Y David y sus compañeros comieron de ese pan. El sacerdote en aquel momento se los dio y él comió de él. Y el Señor alude a esto porque él dice que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesús es el nuevo David. Él es aquel que cumple las promesas de la alianza. Toda esa tipología, toda esa prefiguración del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Él es un nuevo David, pero es hijo de Dios y sobrepasa la autoridad de David. Vemos a veces que David pone vestimentas de lino. Vemos que también es lo que Samuel usa y que baila ante el arca. Y cuando le llevan a Jerusalén y la colocan ahí, pero le ofrece sacrificio y bendice al pueblo. Así que vemos que David prevé ese ministerio sacerdotal real que el Mesías, que Jesús habría de cumplir en la sociedad más adelante. Algunos dirían que esa realeza toca al sacerdocio, porque ese papel de sacerdote, profeta y rey se llevaría a su culminación en Jesucristo. Él lo cumple como Mesías. Él es la Torá en persona. Él se refiere a sí mismo y en los evangelios como el templo, el lugar de adoración y comunión con Dios. Y por supuesto, Él es rey, Él es del linaje de David, así que cumple esa realeza. En su ascensión, Él asciende a la diestra del Padre y es establecido como Rey del universo. Establece un reino. El reino de los cielos está cerca. Y ese reino es su reinado sobre todos nosotros. Es inaugurado cuando es elevado en la cruz y asciende al cielo. Y al final de los tiempos, este reino será ofrecido a su Padre Celestial. Él está cumpliendo el plan que Dios quiere llevar a cabo, nuestra salvación, tener esa comunión en Cristo, ser llevados al Padre en Jesús. Él es la realización de todo esto. Y nuestra propia búsqueda, hay que tener ese mismo buen corazón que tuvo David. Es algo que tenemos que presentar al Señor. Él ve nuestros corazones y es algo hermoso que podemos hacer en la oración, imaginarnos a Jesús mirándonos, que Él nos ve y que está viendo dentro de nuestros corazones. Y como Él es una persona divina, pero nosotros hablamos con las personas, es un intercambio natural. Así que la oración es algo hermoso cuando reconocemos lo que estamos sintiendo, lo que está pasando en nuestras vidas y hablar con el Señor acerca de esas cosas. Presentarle nuestro corazón, los espacios donde podemos sentir nuestra mayor pobreza, nuestra mayor debilidad.
nuestros mayores fracasos incluso, presentarle todo eso al Señor. God knows what's in man, Dios sabe we're told. lo que el hombre tiene en su He knows corazón, He can transform que Él puede llenarnos, Él puede transformarnos, Él puede renovarnos, that if it's Él wounded. puede sanarnos si estamos heridos por That's dentro. how we get to know anybody, right? Así es como llegamos a conocer a las personas. Les podemos contar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Eso es la amistad. Cuando otra persona sabe eso acerca de mí, realmente me conoce. Así que tenemos que decirle eso al Señor, tener ese intercambio personal, de corazón a corazón, con Dios, presentárselo, presentarle nuestros temores, nuestras ansiedades, quizás incluso los odios con los que tenemos dificultad con otras personas, permitir que Dios haga algo con todo ello. Eso es presentar todo bajo el reinado de Jesús, es presentar todo bajo su realeza, renovar nuestros corazones para pertenecerle a Cristo. David es testigo de ello, que nosotros también seamos testigos. Let us offer our petitions to the God who has rescued Ofrezcamos nuestras peticiones a Dios, que nos ha rescatado de la muerte y ha abierto para nosotros la esperanza de vida eterna con Padre, Hijo y Espíritu Santo. In thanksgiving for the presence En acción de gracias por la presencia y poder del Espíritu Santo en la Iglesia, que bajo su cuidado todos los cristianos continúen orando y laborando juntos para la unidad, roguemos al Señor that those who defend and que promote aquellos que defienden y promueven el aborto sean transformados por la renovación de sus mentes y siempre defiendan el derecho de cada persona a la vida. Roguemos al Señor that the Lord will have pity que el Señor tenga misericordia de los pobres, los enfermos, los solitarios y aquellos que luchan con adicciones. pray to the Lord. Roguemos al Señor For the Franciscan missionaries por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, heralds of the que great seamos heraldos del gran Rey, man to conversion, llamando a todos los hombres a la conversión y a creer en el Evangelio. we pray to the Lord. Roguemos al Señor. For the souls of all priests and Las religious, almas de todos los sacerdotes y religiosos que han fallecido, infinite mercy, que a través de la infinita misericordia de Dios le rindan alabanza por toda la eternidad en el cielo. Roguemos al Señor. Lord God, open our hearts to Que Dios abre nuestros corazones a tu gracia, que nos preceda y nos acompañe, para que siempre busquemos cumplir tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. grant us, O Lord, we pray, Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Lord our God. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Truly right and just, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. and when he was Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. praise your majesty, Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. seraphim, worship. Permítenos asociarnos a sus voces, May our voices, we cantando pray, join with theirs humildemente as we acclaim. tu alabanza. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, Come for us. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Take this, all tomen and y eat of it. coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei.
Therefore, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. humbly we pray that partaking of the body and blood of Te Christ, pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra together with Leo our y Pope, con el Papa León, con nuestro obispo Steven y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. At the Savior's command, informed by divine Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Deliver del us, mal. Lord, we pray, from Líbranos de todos los males, Señor, graciously grant y peace concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, you said, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. We have come to know and to believe in the love that God has. Nosotros hemos conocido el amor de Dios que Dios nos tiene y hemos creído en él.
Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Pour on us, O Lord, the Spirit Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.